El inframundo era concebido en época prehispánica como el lugar del origen y de la creación. El inframundo es un lugar ocupado por una serie de fuerzas, de deidades que están en constante movimiento y se encargan de mantener el orden del universo. Teotihuacán fue la sede de una de las sociedades más complejas que existieron en el México prehispánico. El nombre de esta ciudad debió haber sido Tolán Teotihuacán, que significa el lugar sagrado donde los hombres se hacen dioses. El origen de la sociedad teotihuacana se remonta al año 400 antes de nuestra era. En esa época comienzan a llegar al valle de Teotihuacán pequeños grupos aldeanos que se asientan en este lugar y se dedican a la práctica agrícola y complementan su economía con la caza, la pesca y la recolección. Alrededor del año 100 a.C. ya existen en Teotihuacán grandes obras hidráulicas que favorecen el crecimiento de la población y también favorecen que Teotihuacán comience a impactar en la economía de lo que es toda la cuenca de México. La época de apogeo de Teotihuacán se estima entre el año 150 y 550 después de Cristo. Durante esta época la ciudad alcanza una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados y en algún momento llegó a tener una población en el centro urbano de hasta 200,000 personas. La ciudad se conformaba por más de 2,000 conjuntos arquitectónicos, todos ellos manteniendo prácticamente la misma orientación. La orientación principal de la ciudad es de 15 grados 17 minutos desviado al este del norte. Cuando yo digo desviado no es que los teotihuacanos cometieran un error, sino que la construyeron de esta manera, con esta orientación, para que toda la ciudad funcionara como un inmenso reloj astronómico. Déjame platicarte que nosotros hemos descubierto que las primeras construcciones en Teotihuacán tenían una orientación diferente a la que vemos siglos después. Tenía una diferencia de apenas 3 o 4 grados. Sin embargo, lo que hicieron los teotihuacanos de una manera sorprendente es arrasar todas las construcciones de esta primera ciudad edificada para construir una nueva ciudad con una diferencia en apenas 3 o 4 grados y que entonces toda la ciudad funcionara conforme al pensamiento cosmogónico. En tiempos inmemorables, los dioses construyeron el mundo. Los teotihuacanos y muchas de las culturas en Mesoamérica, al construir sus basamentos piramidales, lo que están haciendo es replicando la construcción original, la construcción de los cerros, de las montañas. Debemos recordar que en época prehispánica el universo estaba concebido en 3 niveles verticales: la región celeste, el plano terrenal donde convivimos con las plantas, con los animales, y por debajo se imagina que existe otro mundo, que es conocido como el inframundo. Entre los nahuas se conocía como el Mitlán, los mayas le llamaban Xibalba. Pero en el plano horizontal también estaba separado el universo. El plano terrenal estaba separado en varios rumbos. El rumbo por donde sale el sol y el rumbo por donde se mete por la puesta del sol. Esto era lo que determinaba la orientación de la ciudad y también tiene que ver con la forma como estaba organizado el universo. Pero hay 3 grandes complejos que son los que dominan el paisaje urbano de la ciudad. Uno de ellos es el complejo arquitectónico de la Pirámide de la Luna, otro complejo muy importante es el complejo de la Pirámide del Sol y finalmente tenemos el complejo arquitectónico de la Ciudadela. Un lugar que fue uno de los santuarios más importantes que tuvo la ciudad. La simbología que ahora entendemos de la Ciudadela nuevamente está vinculada, está relacionada con la forma como se concibe el universo. Vamos a visitar lo que es ahora el complejo arquitectónico de la Ciudadela, uno de los 3 más grandes que existieron en toda la ciudad. Desde hace mucho tiempo se pensaba que la Ciudadela podía haber sido una especie de fortaleza militar, un lugar cuyo acceso era restringido. Sin embargo, las últimas investigaciones que hemos desarrollado en este lugar nos permiten plantear otra serie de ideas. La Ciudadela funcionó como un enorme santuario público al cual se permitía el acceso a muchísima gente. Esta enorme escalinata que vemos aquí está preparada precisamente para permitir la entrada y la salida de una gran cantidad de gente. La Ciudadela debió haber sido uno de los santuarios principales que tuvo la ciudad.
Incluso tenemos evidencias de que probablemente la ciudadela era inundada periódicamente, cada año durante la temporada de lluvias. ¿Para qué se hacía esto? Pues para recrear los mitos de la creación original. Obviamente todos los edificios han perdido gran parte de su recubrimiento original. En la actualidad solamente vemos la piedra, pero toda la ciudad, estos 23 kilómetros cuadrados, debieron haber estado recubiertos con un aplanado, una argamasa elaborada con gravilla y barro y sobre la cual se aplicaba propiamente el estuco. Podemos imaginar este espejo que está reflejando el cielo y el templo de la serpiente emplumada emergiendo de este mar primigenio representado por la ciudadela inundada. Cada año los teotihuacanos debieron participar en los rituales que se realizaban aquí, pues era la única forma de asegurar que el universo mantuviera su curso. Junto con la doctora Yuli Gazola hemos excavado gran parte de la ciudadela y debajo de lo que actualmente es la superficie que se visita, nosotros hemos descubierto evidencias de la existencia de un primer y antiguo santuario, conformado por estructuras muy bien construidas, muy bien planificadas, que fueron arrasadas para sobre sus restos construir lo que es el magnífico complejo arquitectónico de la ciudadela. Inclusive hemos localizado una estructura que probablemente funcionó como una cancha para el juego de pelota. Esta estructura tiene más de 120 metros de longitud y si estamos en lo correcto de que se trataría de una cancha de juego de pelota, habría sido una de las más grandes que existieron en todo el territorio mesoamericano. Además, no solamente eso, en el túnel encontramos las pelotas que se utilizaban para jugar a la pelota. El túnel, el inframundo y la estructura que creemos que era una cancha para el juego de pelota mantienen una relación cronológica y también simbólica. El templo de la serpiente emplumada fue construido entre el año 200 y 250 después de Cristo. Estuvo en funcionamiento muy poco tiempo, porque aproximadamente 50 años después se construye lo que es la plataforma adosada, una construcción que tapó parte de la fachada principal del templo de la serpiente emplumada. Algo que no queda muy claro es por qué hicieron esta construcción, porque los tres lados restantes se mantenían y se continuaba viendo la decoración que originalmente tuvo la pirámide. Está el templo de la serpiente emplumada, un edificio magnífico. Vemos la representación de la serpiente que se desplaza sobre agua, representada por conchas y caracoles. La serpiente penetra a la montaña, al inframundo, emerge cargando el glifo, el símbolo del tiempo. Esa imagen que durante mucho tiempo se pensó que era la representación de Tlaloc, realmente es la imagen de un cocodrilo, el nombre con el que inician precisamente los dos calendarios, Zipacli. Por tal razón, creemos que no es un templo dedicado a Quetzalcóatl, sino es un edificio a conmemorar el momento de la creación original. La montaña que emerge del mar primigenio marca el momento en el cual se comienza a contar el tiempo. Anteriormente no hay nada, solo existe el caos y la oscuridad. Surge en la montaña y comienza la cuenta de los días y del calendario. Durante mucho tiempo se pensaba que el inframundo era el lugar de la muerte. Hoy lo entendemos de una manera diferente. No solamente es el lugar de la muerte, sino también el lugar del origen y de la creación. Es un lugar de riquezas, el inframundo. Está asociado al agua y a la fertilidad. Distintos mitos que incluso subsisten en la actualidad entre algunos grupos indígenas nos narran que el inframundo es el lugar de donde surge la vida. Y por esta razón está asociado a la serpiente emplumada. La serpiente emplumada va al inframundo, recuperan los huesos humanos con los cuales crean la nueva era. El inframundo es un lugar ocupado por una serie de fuerzas, de deidades que están en constante movimiento y son las que se encargan de mantener el orden del cosmos y del universo. Nosotros estábamos llevando a cabo una serie de trabajos para la conservación del templo de la serpiente emplumada cuando la noche del 2 de octubre del 2003 se hace un hueco precisamente aquí en este lugar debido a las intensas lluvias que habían ocurrido en esos años.
Mis trabajadores acondicionan una serie de maderas, matan una cuerda a la cintura y me descienden por este hueco que tiene 83 centímetros de diámetro. Una vez estando abajo, quito unas piedras de las piedras que se habían derrumbado y logro ver que el túnel se prolonga hacia el lado este y también hacia el lado oeste. Pero no se puede pasar porque está completamente relleno de tierra y piedra. Vamos a visitar el área donde hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 12 años. Fue hasta 2009 cuando yo comencé a explorar en esta área. Yo elegí esta área planteando que aquí deberíamos de encontrar la entrada principal. Después de casi 8 meses de trabajo y justamente donde yo planteo que debe de encontrarse la entrada principal del túnel, la encontramos. Para esto nosotros habíamos empleado distintas herramientas como era el radar de penetración, para poder ubicar más o menos y conocer cuáles eran las características del túnel. Nosotros empezamos aquí la excavación y tardamos cerca de 8 meses en ir explorando todo este espacio para buscar precisamente la entrada principal que yo suponía que debería de estar justamente en este lugar. Tuvimos un accidente muy fuerte, originalmente era una estructura de madera, y en 2 ocasiones el acceso al túnel quedó sepultado. Afortunadamente no sucedió nada grave. Después nosotros detectamos que del interior del túnel estaba emanando un gas que se conoce como gas radón. Entonces tuvimos que habilitar todo un sistema de extracción del aire que está al interior del túnel para evitar que hubiera algún percance en la salud de la gente que permanecía pues mucho tiempo haciendo las exploraciones allá abajo, ¿no? Aquí estamos descendiendo hasta casi poquito más de 14 metros. Se alcanzan a ver las paredes originales que los teotihuacanos construyeron para recubrir la oquedad que ellos habían excavado en el Tepetate. Ellos construyen esta oquedad y después el túnel en dirección al este. Cuando ellos deciden clausurar el túnel, lo que hacen es derrumbar las paredes y el proceso de exploración consistió precisamente en ir retirando y sacando cuidadosamente todos los fragmentos de los muros que los teotihuacanos derrumbaron y con lo cual rellenaron en parte el tiro de acceso principal. Entonces el túnel se excavó por los teotihuacanos entre 15 y 17 metros de profundidad y según el arqueólogo Sergio Gómez era para alcanzar el nivel freático, el agua, ¿no? Que tenía obviamente una asociación muy fuerte con los rituales que se llevaban a cabo dentro de este espacio muy particular y muy sagrado en Teotihuacán. Después de 8 meses de explorar y excavar lo que era el tiro de acceso principal y descubrir los muros que recubrían la oquedad, descubrimos finalmente lo que era el acceso principal del túnel, pero se encontraba completamente relleno. Solamente a partir de un pequeño espacio que se conformó por el asentamiento del relleno podíamos ver hacia el interior y pues eso fue una enorme satisfacción porque se corroboraba una de las primeras hipótesis de trabajo que habíamos planteado, que era que el acceso principal al túnel se ubicaba en este lugar. Fue aquí donde se nos ocurrió construir un pequeño robot para que entrara e inspeccionara cómo era el interior del túnel. Con la ayuda de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, construimos un pequeño robot equipado con 2 cámaras de video que entró por una pequeña oquedad y que su función era ir revisando cómo estaba el interior del túnel. La información que nos proporcionó este pequeño robot fue muy importante porque de esta manera nosotros planificamos mejor cómo íbamos a llevar a cabo la exploración del conducto subterráneo. Aquí se ve cómo íbamos nosotros excavando metro a metro, retirando cada uno de los estratos que íbamos encontrando al ir explorando el túnel. Hay alrededor de 60 ofrendas a lo largo del túnel y cada una tiene entre 50 y hasta 2.000 objetos que pueden ir de un vaso de tamaño bastante grande hasta una cuenta de 1 milímetro de diámetro.
El túnel no es una construcción natural. Fue construido por los teotihuacanos. Los fechamientos de carbono 14 que tenemos hasta ahora indican que data aproximadamente del inicio de nuestra era. Es decir, el túnel tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad. Fue utilizado durante cerca de 200 o 250 años de manera continua. Durante todo este tiempo, el túnel fue cerrado en 3 ocasiones. En 2 de ellas construyendo muros de adentro hacia afuera, muros bastante gruesos que iban de piso a techo y que impedían el acceso al interior. Este primer nivel de clausura fue arrasado por los teotihuacanos y encima construyen otros muros. Por alguna razón que todavía estamos tratando de entender, ellos mismos rompen los muros e ingresan, no sabemos si para sacar o dejar algo, nosotros creemos que es para sacar algo. Lo que hacen después no es reconstruir los muros, sino rellenar completamente el túnel. El hecho que varios de estos materiales estuvieron en el agua permitió una increíble conservación, por ejemplo, de los materiales orgánicos. El túnel es el Tlalocan, es precisamente en época prehispánica se consideraba las cuevas como el acceso al inframundo. Entonces, pues lo que hicieron los teotihuacanos al construir este túnel, este conducto subterráneo, es recrear la forma como se concibe el inframundo. Y realmente es la primera vez en Teotihuacán que se puede obtener información de las miles de semillas que se encontraron ahí, o por ejemplo, objetos de madera. Puede ver las huellas de las herramientas con las cuales fue excavado el túnel. Evidentemente se trata de herramientas de madera, de piedra, de hueso, pues en época prehispánica no conocían los metales, entonces todas las herramientas eran de piedra, de hueso, de madera. La mayor cantidad de materiales encontrados es de cerámica local. En general, recipientes como esta olla son recipientes sencillos, que no tienen decoración ni nada, porque lo importante era lo que contenían. Y se encontró maíz, calabaza, frijoles, incluso flores. Fue justamente aquí, por esta oquedad cilíndrica, que tiene 83 centímetros de diámetro, por el cual yo descendí el día 2 de octubre del 2003. Y estando más o menos a esta altura es cuando logro ver hacia un lado y hacia el otro, pero no se puede pasar porque el túnel se encuentra completamente bloqueado con una gran cantidad de tierra y piedra. Este túnel representa el inframundo, que está asociado a las aguas del inframundo, un lugar de fertilidad. Encontramos una gran cantidad de recipientes con la efigie de Tlaloc, que están asociados a la divinidad del agua. Pero sorprendentemente, apenas en septiembre del año pasado, nos percatamos de que esta misma oquedad se profundizaba más. Entonces decidimos continuar la exploración y además de recuperar una gran cantidad de objetos que fueron depositados por los teotihuacanos ahí, encontramos 4 ramos de flores en perfecto estado de conservación. Y ha sido muy gratificante, es algo muy emocionante porque se conservaron y es un último regalo que nos da la tierra por haber hecho este trabajo, ¿no? En cuanto a la cerámica, tenemos algunos recipientes que no son locales, sino que fueron manufacturados en otras áreas de Mesoamérica. Por ejemplo, este cajete es anaranjado delgado y fue producido en Puebla. Estos son los muros que nosotros fuimos localizando conforme íbamos haciendo la exploración. Lo interesante es que son muros de hasta 3 metros de ancho que iban, como mencioné, del piso hasta el techo, bloqueando completamente el acceso al túnel. Luego había un espacio y otro muro, otro espacio y otro muro. En los espacios que hay entre un muro y otro había una gran cantidad de materiales depositados como ofrenda. De estas áreas, como el área maya, procede una gran cantidad de piedras verdes. Tenemos alrededor de 25,000 fragmentos y objetos, de los cuales alrededor de 5,000 son de jadeíta. Y incluso dentro de los jades tú tienes varias calidad de jades, ¿no? Que son los verdes manzana, por ejemplo, como
o lo que llamamos también el jade imperial, ¿no? Entonces ahí estamos viendo varias calidades y la mejor calidad de jade era el jade imperial. Pero no solamente había ofrendas y materiales en los espacios que se forman entre dos muros, sino también debajo de los muros hay ofrendas, hay materiales que fueron depositados como ofrenda. A veces no son muchas cosas, pero nosotros lo que hemos hecho es vaciar el núcleo del muro para poder acceder a estos niveles de ofrenda que se encuentran por debajo de los muros. Otros recursos que venían del área maya es el hule. Aquí tienen una bola de hule natural, pero también tenemos bolas de hule procesado, se traía de Chiapas. Y esto está en asociación probablemente con la estructura que encontramos por debajo del altar en la plaza del complejo de la Ciudadela, que planteamos sería una cancha para el juego de pelota, ¿no? Entonces tenemos esta asociación del ritual del juego de pelota con el inframundo. Lo interesante también es de que muchas veces encontramos que los muros habían sido recubiertos con una especie de aplanado hecho con lodo, y la persona que hizo este recubrimiento dejó dejó la huella de su mano en varias partes, con lo cual pues para nosotros también es muy significativo porque estamos viendo la marca de la persona que hizo este trabajo, ¿no? Se alcanzan a ver en algunas partes las huellas de las manos, como aquí en este caso. Aquí se ve como alguien que estuvo haciendo este trabajo pasó su mano y quedó impresa las huellas de su mano, ¿no? de la mano con la que hizo este trabajo. Con el agua tenemos una gran cantidad de caracoles, conchas que proceden tanto de la costa del Golfo como del Pacífico y también del Caribe. Estos caracoles son en general ornamentos de collares, de pulseras, pendientes, pero también tenemos una gran cantidad de estos caracoles que son de la especie Pleurophysis gigantea, que viene tanto del Golfo como del Pacífico, y la particularidad es que fueron trabajados como instrumentos musicales. Se tratan de trompetas. Tenemos alrededor de 800 o 900 objetos de este estilo. La mayoría no llevan decoración, aunque varios de ellos tienen estas incisiones alrededor de las protuberancias que representarían los chalchihuites. Los chalchihuites son piedras preciosas que se relacionan con la fertilidad y otra vez con el agua. En este caso particular tenemos iconografía, y no es iconografía teotihuacana, sino maya. Hasta aquí hemos avanzado casi 59 metros. Hemos pasado ya lo que es el edificio adosado en la parte superior. Justamente en esta parte comienza el templo de la serpiente emplumada. Tuvimos que construir toda esta estructura metálica para evitar que hubiera algún derrumbe, algún accidente. Pues notamos que desde algún tiempo, no sabemos cuándo, esta parte del túnel, la bóveda, se había derrumbado. Entonces, para evitar algún accidente durante los trabajos que desarrollamos aquí, habilitamos toda esta estructura metálica. Tenemos también una gran cantidad de pierita que está asociado muchas veces con los espejos de pizarra. Son ornamentos de guerreros, pero también en este contexto preciso se habla también de portales entre los diferentes mundos. Encontramos dos pequeñas cámaras, llamamos la antecámara norte y la antecámara sur. En el caso del lado norte prácticamente vacío. En el caso del lado sur encontramos cerca de 480 esferas de mineral metálico de pirita, que las encontramos sobre el suelo. La obsidiana es un mineral muy importante para Teotihuacán. Es una de las razones por las cuales se estableció en esta parte del valle. Son puntas de proyectil o de lanza y se refieren obviamente al poder en Teotihuacán y a la guerra. Y tenemos otros objetos que son también de obsidiana, pero ellos son cuchillos de sacrificio. Los teotihuacanos
a lo largo de todo el conducto subterráneo lo impregnaron las paredes, el techo y el piso con un polvo de mineral brillante para representar la bóveda del cielo del inframundo y las estrellas que existían en este cielo. Imaginémonos entrar a este lugar con una antorcha, con una tea. Al moverse la llama, lo que estabas viendo era el cielo y las estrellas titilando. Debe haber sido algo realmente sorprendente entrar a este lugar con la solemnidad que seguramente ingresaban, acompañados de canto, de música, de los caracoles, en fin, una experiencia religiosa realmente impactante. Y aquí es donde podemos observar cómo es que el conducto subterráneo estaba impregnado con este polvo de mineral brillante. Por aquí vamos a pasar. Aquí se alcanza a ver cómo es que las paredes, también el techo y el piso, debieron haber estado impregnados con este polvo de mineral brillante. Y lo que estabas viendo era el cielo y las estrellas titilando, ¿no? Las estrellas que hay en el cielo del inframundo. El pectoral fue encontrado in situ en una de las ofrendas, por eso lo pudimos reconstruir de esta manera. Aquí tenemos Spondylus americanus, que viene de la costa del Golfo, y aquí Porfiria, que viene del Pacífico. Y están pues perforados. Por esta razón pensábamos que seguramente estaban atados a una tela, quizás con hilos para conservarlos como pectoral. Aquí estamos a casi 15 metros desde el nivel de la superficie y el túnel desciende hasta casi un poco más de 17 metros. Y esta sería la entrada al verdadero inframundo. El conducto subterráneo correspondería a lo que es el camino para llegar al inframundo. Se observa en algunas partes cómo conservan las marcas de las herramientas y después cómo ellos oscurecieron las paredes del tepetate con lodo para impregnar la pirita, colocar el polvo de mineral brillante. Entonces aquí es donde vamos a ingresar a esta segunda sección del túnel. En cada uno de estos espacios había miles de objetos completamente rellenos de diferentes materiales. En ese espacio, en este otro, aquí también, grandes conchas y caracoles depositados en todos estos espacios. Y finalmente llegamos a lo que es la parte final del túnel. Quería hablar también de esta bola, que es única en Teotihuacán, pero también en Mesoamérica. Está hecho de ámbar, procede también del área maya, y en realidad es un recipiente que tenía aquí un tapón, y probablemente el sacerdote lo tenía colgado. Del acceso hasta aquella parte, hasta aquella pared, son 103 metros. Tenemos de aquel lado una pequeña oquedad excavada en la roca que llamamos la cámara este. Luego tenemos otra al sur, llamamos la cámara sur, y la cámara norte. Aquí lo interesante es señalar el eje este-oeste se entrecruza con el eje norte-sur marcado por las cámaras norte y sur. El cruce de los dos ejes coincide exactamente con el eje vertical que correspondería con el eje del templo de la serpiente emplumada. Entonces, para nosotros es un punto muy importante en términos del trazo, la ubicación y el simbolismo que corresponde precisamente con los rumbos del universo en el plano horizontal y también los niveles verticales que establecen el cielo, la tierra y el inframundo. Para nosotros este punto es muy importante, pues está marcando el centro del universo, el cielo, la tierra y el inframundo. El color natural de la roca es amarillo, la coloración natural del tepetate. Los teotihuacanos lo pintaron impregnando lodo en la parte superior para que pudiera resplandecer de mejor manera los minerales brillantes que impregnaron en las paredes y el techo en esta parte del túnel. Y en la parte de abajo labraron de esta manera, le dieron esta configuración a la parte inferior del túnel para, creo yo, representar un paisaje montañoso.
el paisaje del inframundo, en el cual hay ríos y lagos, en este caso representados por el mercurio que encontramos sobre todo en la cámara sur. Se pueden ver estas pequeñas oquedades y allí en cada una de ellas es donde recuperamos pequeñas gotas del mercurio, de este metal, que seguramente fue importado desde la zona maya. Tuvimos la suerte de encontrar mercurio. No estaba dentro de un recipiente, lo que hubiera sido más fácil para su conservación. Estaba dentro de la tierra y entonces se encontró cuando la tierra se subió para ser tamizada. Ahí tuvimos la sorpresa de encontrar algunas gotas de este metal líquido depositado en la ofrenda más importante del túnel. El mercurio es la primera vez que lo encontramos en México, en una excavación prehispánica. En todo este espacio había miles y miles de objetos y justamente en este punto estaban las dos esculturas que encontramos aún de pie, de una mujer y un hombre. La mujer es más grande en relación con el tamaño del hombre, la mujer va vestida y el hombre no solamente es más pequeño, sino va desnudo. A la entrada de la cámara sur localizamos otra escultura femenina y a la entrada de la cámara norte la tercera escultura femenina. El túnel debió haberse utilizado para llevar a cabo no solamente rituales asociados con la fertilidad, sino también muy probablemente con rituales de investidura o de transmisión del poder. Mi hipótesis es de que a este lugar bajaban los gobernantes, eran investidos por las deidades del inframundo, investidos de los poderes que les permitían a los gobernantes, no solamente de Teotihuacán, sino de otras partes que venían a este lugar para transformarse de seres humanos en verdaderos dioses. Estamos ahora mismo en el área de restauro y bueno, nuestra función es preservar y conservar los materiales arqueológicos que se derivan de las investigaciones en este proyecto. Básicamente trabajamos cerámica, trabajamos concha, malacología y en algunas ocasiones algunos objetos de origen orgánico. Bueno, aquí nos encargamos de consolidar la madera que se ha extraído del interior del túnel. Bueno, nos la traen como madera húmeda, que son las cajas que están en cartón atrás de mí. Nosotros empezamos a darles tratamiento a base de azúcares para consolidarlas y que vuelvan a recuperar su resistencia. Comúnmente se asigna una pieza a los participantes del taller en la que de principio a fin realizan los distintos procesos interventivos para la conservación de estos materiales. Incluye desde la consolidación, esto es devolver de alguna forma la integridad matérica de los distintos materiales de acuerdo a su naturaleza, la ubicación y pegado de estos fragmentos, cuando es posible la reintegración de ciertos faltantes constitutivos. Bueno, lo que nosotros hacemos es consolidar la base de estos productos, son procesos muy largos, nos llevan alrededor de un año, ¿no? Cada uno de estos objetos, como los que ustedes ven aquí. Ya una vez que han pasado por todo este proceso de inmersiones, las pasamos a una cámara de secado y pues ya ahí controlamos la temperatura, los tiempos, hasta que tenemos esto, ¿no? Las maderas ya secas y ya les damos tratamientos. Cuando ya no existen ciertos fragmentos, se suelen, en algunos casos, se suelen completar las formas, siempre delimitando los espacios contemporáneos que se intervienen contra el material original. Para eso echamos mano, aparte de la reintegración cromática que se realiza, hacer una diferenciación que a primera vista nos dé la señal de cuál es el material original contra la intervención contemporánea. Y eso sucede tanto en cerámica, pero pues también pasa en el caso de materiales de origen orgánico, en el que también debe de suceder este mismo criterio de intervención, para evitar lo que en conservación se suele denominar falsificación histórica del objeto. Este aún está en proceso. Por ejemplo, aquí se le hicieron ribetes para prevenir que el material, los estucos y los pigmentos se sigan colapsando, ya que están aquí muy expuestos. Entonces se le hace esta intervención para su conservación. Lo mismo sucede cuando son figuras cerámicas de tipo figurativo.
También solemos hacer el pegado. Esta figura, cuando se presenta en el taller, pues venía completamente fragmentada. Entonces, pues pasa por los mismos procesos, es decir, la ubicación de los fragmentos, el pegado de estos mismos, la reintegración puntual solamente de algunos de sus elementos que faltan y la posterior reintegración cromática. Esta madera es como nos llega del túnel. Se les hace limpieza con agua purificada, pincel suave y después se les hace inmersión en el biocida, que es que se llama catón. Se pone una proporción muy baja porque sí tiene un grado de toxicidad. Y ya con esto se mantienen y se previene el ataque biológico, ¿no?, que los sigue degradando. Al poder acceder a distintos materiales de diversas naturalezas, ya sea orgánica o inorgánica, la información que se deriva de los procesos que llevamos a cabo sea precisamente el darnos cuenta que la factura, el tipo de técnicas y de procesos realizados por la gente que en su momento construyó estos objetos, pues no está tan alejada como pudiera parecer de incluso procesos contemporáneos. También nos acerca en algún sentido a la comprensión de cierta parte de su pensamiento y cierta parte de la cosmogonía misma que podían tener los teotihuacanos o la gente prehispánica en general, porque a final de cuentas, más que objetos expositivos o todo el elemento estético y formal que puedan tener este tipo de objetos, a final del día lo que nos damos cuenta es que son objetos documentales. Nos dan toda una lectura acerca del quehacer diario, pero también del quehacer cosmogónico que esta gente tenía. El descubrimiento del túnel bajo el templo de la serpiente emplumada nos va a permitir entender mucho mejor aspectos de la cosmovisión, de la religión y del pensamiento mágico-religioso de las antiguas culturas mesoamericanas. La forma como hemos llevado a cabo este trabajo pues ha merecido diversos reconocimientos por la forma como hemos desarrollado este trabajo de la mejor manera, de manera muy sistemática, muy profesional, que pone en alto a la arqueología que se practica en México.